con Cristo Jesús, la esperanza y la luz que necesitas en tu corazón. Vive con Cristo, vive con esperanza. Qué alegría estar de nuevo contigo y los tuyos en este segmento de Descubra la Biblia, donde solemos abrir las Sagradas Escrituras y, por supuesto, extraemos gemas del reino. ¿Sabes? Estaba en un país de Latinoamérica. Hubo un tiempo que ese país existió una guerra civil, además un tiempo de grandes luchas sociales y luego, para el colmo de los colmos, vino una época de pandillerías, de gangas, luchas entre estas pandillas que hicieron la vida imposible al común del pueblo. Me acuerdo que cuando fui a visitar una de esas veces, me contaron los hermanos de cómo un bus o un camión de pasajeros estaba lleno de familias que iban para la playa con sus hijos. Y ese camión no pidió permiso a cierta pandilla para pasar por su zona, por una avenida. Entonces lo atracaron, lo pararon, mataron al chofer, cerraron las puertas, las ventanas, echaron gasolina a todo el bus y le prendieron fuego. En total murieron más de 50 personas quemados, incinerados, y los que trataban de salir, ahí le pegaban un tiro. ¿Qué cosa? ¿A qué punto ha llegado la frialdad? Ha llegado el caparazón que las personas se ponen en contra para no escuchar la voz del Espíritu Santo. De verdad estamos en tiempos peligrosos. Ahora, leamos la descripción de Cristo de lo que iba a ser este tiempo del fin, la condición social. El propio Cristo lo describe. Y mira lo que dice. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¡Qué preciosura de versículo! Porque comienza de una forma negativa, pero luego termina con el broche de oro. Que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero tú por ti solo no puedes perseverar sin la gracia infinita de la sangre vicaria de Cristo Jesús. Tú y yo tenemos esa esperanza. Hay poder en Cristo Jesús. También encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 que el apóstol Pablo describe el tiempo del fin de la siguiente manera. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Aquí me detengo porque tú tal vez has visto la parte negativa de todas las cosas negativas que va a existir en la sociedad en el tiempo del fin. Pero nota que dice que estas personas que practican estas cosas son aquellas que tienen apariencia de piedad. O sea, son los cristianos, son los musulmanes. Son aquellas personas que tienen la creencia de un Dios, que tienen tal vez la apariencia de piedad, pero que practican todas las otras cosas. O sea que es una religión hipócrita, una religión falsa.
¿Y qué dice aquí? El consejo paulino es: evita a esas personas que dicen una cosa y hacen otra. Ahora, veamos la situación, cómo lo describe Pablo. Pablo habla de este presente siglo, Gálatas 1:4. Pero sabemos que cuando usa el tiempo lineal, al hablar del presente siglo, está hablando del tiempo de él, el Imperio Romano, la situación moral decadente, pero también esto se transforma en doble cumplimiento en el tiempo del fin. Juan declara que el mundo entero está bajo el maligno, primera de Juan 5:19. ¡Qué impresionante!, ¿no es cierto? Y Pablo también añade que los malos hombres irán de mal en peor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Aquí vemos el trasfondo, el panorama, lo que está en forma exacta describiendo la situación de hoy. Y eso significa que estamos en un tiempo, en una encrucijada del tiempo del fin. Qué privilegio el tuyo y el mío de vivir en estos tiempos y ver estas cosas y saber que nuestra columna y apoyo es Cristo Jesús y que hay perdón en la sangre de Cristo y que si hemos caído en algunos de estos pecados, Cristo nos redime, Cristo nos levanta, Cristo nos pone en el pedestal del reino de los cielos. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esto contradice muchas veces estas condiciones del tiempo del fin, las suaves afirmaciones de miles de maestros y predicadores engañados sobre la religión, que enseñan que el hombre está mejorando poco a poco. Ay, por favor, no te engañes a ti mismo. El hombre de por sí, sin Cristo, no mejora. El hombre se estanca primero y luego va en cuenta regresiva. Hace cosas que deshonran la sociedad, el país, el mundo y su propia familia. Amigo que me escuchas, lo vuelvo a repetir. Tantas veces he visitado prisiones federales en diferentes países, prisiones estatales, y cuando les pregunto qué religión tienen los presos, la gran mayoría dicen: yo creo en Dios y yo creo en Cristo y en la Virgen. La gran mayoría me dicen eso. O sea que estos hombres que hicieron estos delitos, la gran mayoría son cristianos o de la fe musulmana o de alguna otra fe protestante. Y estimados, si ellos tienen ese punto de referencia que es la Biblia y el Dios que nos salva, ¿por qué están allí? Entonces, es porque han quitado sus ojos del autor de la felicidad, el autor de la rectitud, Cristo Jesús. Y tú y yo creemos que estamos exentos porque no estamos dentro de una prisión o una cárcel. Estamos en la prisión de las tentaciones porque cedemos todos los días a ellas. Entonces, ¿y qué finalmente todo el mundo se convertirá? Es la pregunta. La verdad que te puedo decir afirmativamente, eso es un cuento de hada. Porque el versículo dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero si lo lees en la raíz etimológica, en el concepto que fue escrito en el griego, está diciendo: muchos son los llamados y pocos se van a dejar escoger en el tiempo del fin. Las palabras del apóstol acerca de los postreros días adquieren un significado pleno y completo dentro de estos conceptos. Desde los días de Pablo, la iglesia ha pasado por periodos de grave peligro, ocasionados por, la mundanalidad en todos los tiempos, también ocasionados por la persecución, el error o la apostasía. Pero la inspiración divina declara que en los postreros días el pueblo de Dios enfrentará tentaciones y peligros especiales.
que nosotros seremos tal vez los que vamos a caer en esa condición que Pablo describe. Un hábito hace más fácil la repetición de un acto bueno y malo. Pero de todos los hábitos, los morales son los más difíciles de romper. Oh, estimados, solo la gracia de Dios puede quebrantar las cadenas del mal hábito y reencauzarme en el curso de la vida. Ahora, Pablo habla del empeoramiento de una vida mala, pero los tiempos peligrosos que acompañarían a la iglesia hasta el fin del mundo serían el resultado de malos hombres y los engañadores, quienes aprenden de sus predecesores con cada generación que pasa. Va acumulándose la mundanalidad, la asquerosidad que se está practicando en diferentes áreas de la vida. Y cada nueva generación acentúa el mal o lo difunde, poniéndole una etiqueta que porque todo el mundo lo hace, que está bien, que no hay problema, no estás molestando a nadie, o sea que haz tu fechoría. Así se confirma la profecía de Cristo de que la maldad se multiplicará. Ahora, quiero en este momento llevarte al comentario bíblico de Matthew Henry. Leamos juntos. A menudo se deja pasar una forma de piedad, una profesión de fe cristiana sin una vida santa, mientras que la profesión abierta de la verdad, tal como es en Jesús, y la atención resuelta a los deberes de la piedad, despiertan el desprecio y la enemistad del mundo. A medida que los buenos, por la gracia de Dios, crecen mejor, los hombres malos, por el arte de Satanás y el poder de sus corrupciones, empeoran el camino del pecado. Tales van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amigo, ¿te das cuenta a qué punto esta sociedad va a llegar? Es algo progresivo. Porque cuando se habla la sociedad y personas dicen, yo soy progresista, progresivo, ¿en maldad o en santidad? El diablo prepara a los cristianos profesos para recibir la marca de la bestia, animándolos a hacer concesiones, en sus vidas. El mundo entero está siguiendo a Satanás con admiración, amigos. Ahora, ¿cuál será la condición del mundo en los últimos tiempos? Para ello, vamos a entenderlo viendo estos siguientes puntos. Dice, amadores de sí mismos. Tú sabes que esto es la antítesis del genuino espíritu cristiano de abnegación y mansedumbre. En segundo lugar, habrá una época de avaricia, y estamos en esa época. Avaros. Y en el griego la palabra que se usa es de la misma raíz de filántropos, o sea, de aquellos que dan a causas genuinas. Pero ahora miren lo que se usó, el sufijo. Mire, fila, lo mismo que filántropos, filárguros, que significa amadores del dinero. O sea, un avaro es aquel que lo único que vive las 24 horas del día es por amor al dinero. El dinero no tiene nada de malo cuando tenemos un balance y tenemos al administrador del cielo que nos guía nuestros pasos para hacer las cosas del bien. Luego dice que en el tiempo del fin habrá vanagloriosos. ¿Quiénes son? Son hombres que confían en sus propias capacidades,
menospreciando los recursos de Dios y los derechos de sus prójimos. Estimados, vemos en algunos países del mundo magnates y estadistas y presidentes y primados que caen en este rubro. Son tan vanagloriosos que no le interesa lanzar a medio mundo a la guerra. Él se queda detrás de su escritorio y esas pobres madres ven a sus hijos perecer a diestra y siniestra. En el tiempo del fin dice que va a haber una gran soberbia, que van a ser altivos, se van a considerar ellos mejores que otros y iban a despreciar o faltarle respeto al resto de la sociedad. Estimados, la justicia social que tanto se habla y se habla, pero estimados, es un concepto ambiguo para todos los gobiernos del mundo. Ha llegado un momento de ver que el único que puede darnos justicia es el Santo Cristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él es el único que ofrece justicia social, porque Él la puede cumplir de corazón. Él puede, estimados, proyectar su divino carácter y darnos los mecanismos para tener nosotros la justicia de Cristo en nosotros. En quinto lugar, la situación del fin dice que habrá blasfemos. La palabra blasfemos son calumniadores, ultrajadores, difamadores. Con sus palabras maliciosas tratan de dañar la reputación y la honra ajena. Esto lo vemos en la política, en las elecciones de cada país. Cómo se dañan estos políticos unos a otros, no sabiendo de que hay una familia detrás de cada político, una esposa, niños que van a ir creciendo y la bola esa del círculo vicioso va a seguir, porque esos niños van a levantarse en la vida pensando que esa es la manera de seguir, con mentiras y atacando al prójimo. Cuando escuché en las elecciones del 2016 en el país de Norteamérica cómo se ultrajó a los discapacitados, a las mujeres, a tantas personas. Y eso es cualquier partido político. No les interesa a quién arruinan. En el tiempo del fin, también dice Romanos 1:30 que habrá desobedientes. Desobedientes a los padres, desobedientes a las leyes del país, pero principalmente a la voz del Espíritu Santo. Pero también va a haber ingratos. Son desagradecidos a pesar de los beneficios que han recibido de Dios y de sus padres. Es interesante que a veces están esperando que sus padres se mueran rápido para quedarse con sus bienes. Un joven, esto pasó hace unas semanas atrás que conozco, se acercó al propio padre y dijo: cuando ustedes se vayan, yo me voy a quedar con todo esto. Amigo, ¿qué forma de hablar de un hijo cuyos padres dieron toda su vida para ayudar a ese muchacho, ese chamaco, a ese pibe, ese cipote? No interesa cómo tú lo llames. ¿Dónde está el respeto a aquellos padres que hicieron todo por ti? En el tiempo del fin habrá impíos, son irreligiosos. Una referencia directa a una actitud mental que elimina a Dios del pensamiento y la acción. Aquí estamos desmenuzando la condición del fin que Pablo presentó. Dice que en el libro de Romanos 1 que en el tiempo del fin será un tiempo sin afecto natural. No quiero entrar en ese punto hoy en día, pero tú sabes lo que se enseña en las escuelas, lo que se enseña en las universidades. Todo
quiere normalizarse y destruir la institución del hogar. Ahora, también iba a haber implacables, son irreconciliables. Pero ahora llegamos a una parte. Aquí se usa, en el número 11, calumniadores. Pero fíjate de qué raíz es esta palabra en el griego. Diabolos, la misma palabra que se usa en el español o el castellano de diablo. O sea que cuando calumnias, eres o tomas el lugar del diablo. Difamador, el gran difamador fue Satanás, Lucifer, el diablo, difamando al Hijo de Dios. Pero qué interesante que se usa la palabra diabolos para calumniadores en el griego original. Y luego dice intemperantes, o sea, personas con gustos desenfrenados, que comen y hacen lo que quieran, y las fiestas y las pachangas, no sabiendo que están destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y así prosigue. ¿Sabes? Los intemperantes viven solo para agradarse a sí mismos. Son gobernados por impulsos personales y no por principios. Los egoístas desean que sus impulsos sean satisfechos cuando y como les plazca. Muchos inventos modernos han contribuido a una autosuficiencia humana que con frecuencia hace que el hombre no reconozca su necesidad. Su necesidad continua de las bendiciones de Dios. Pero tú eres diferente, porque tú tienes a Cristo en tu corazón. Ahora, la condición del mundo aún sigue la descripción paulina. Veamos entonces el número 13. Habrá crueles, literalmente, no domados. Número 14, aborrecedores de lo bueno, en el griego afilágazos, que no ama el bien. ¿Sabes? Porque tú puedes hacer algo bueno en la vida, pero de verdad lo haces de la boca para afuera. No hay un trasfondo de amor, no lo sientes, lo haces para demostrarle a la sociedad que eres una gran persona o un gran tipo. Pero aquí dice que no ama el bien. Cuando se hace el bien, debes amar lo que estás haciendo. En el tiempo del fin habrá traidores. Incumple con la confianza depositada en él. ¡Qué condición! La condición 16, impetuosos. En el griego propets, arrebatado, atolondrado. Un tiempo de exageración, buscando el dinero y el placer a todas cuestas. Número 17, infatuados, son cegados por el orgullo, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 4. Y el número 18 en el tiempo del fin, amadores de los deleites. Ay, por favor, eso es nada más leer los periódicos, leer los artículos, es ver lo que está ocurriendo en este mundo. Los que son amadores de sí mismos naturalmente irán en pos de los placeres antes que sujetarse a las santas demandas de la conducta de Dios o la conducta que Dios requiere. Son personas dominadas por el amor a los encantos mundanales antes que por el amor a Dios. Esto podría aplicarse a miembros de la iglesia y a los que no lo son. Todas estas condiciones hacen que las personas tengan características externas de la religión. Asisten a la iglesia, ofrendan, incluso sirven en la iglesia. Estas características se aplican específicamente a los que se identifican superficialmente con el cristianismo. Oh, amigo, es necesario precavernos para no sucumbir ante estas malas prácticas. Son tendencias insidiosas que cercenan la influencia del cristianismo práctico.
El comportamiento de los cristianos nominales, de los que aparentan la lealtad a los caminos de Dios, son estos, pero no manifiestan una evidencia tangible de progresar en su semejanza a Cristo. Se dañan a sí mismos y los demás también dañan a los demás. Y son un gran obstáculo para el progreso del Evangelio. Son obstáculos más grandes que cualquier otro factor. Ahora, vayamos a leer para culminar esta gran cita del Espíritu de profecía. La encontramos en el libro Cada día con Dios, página 62. Y lee conmigo. Oh, cuánto necesitamos conocer más íntimamente al Señor Jesús. Necesitamos comprender su voluntad y llevar a cabo sus propósitos diciendo de todo corazón: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuánto deseo ver nuestras iglesias en una condición diferente de la de ahora, es decir, que agravian al Espíritu Santo cada día con su tibia vida religiosa, que no son ni frías ni calientes. Esto es una bofetada en la cara. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor dice: quiero una iglesia viva, una iglesia que adore al Señor, que se amen unos a otros, que haya unidad, que se luche por el bienestar del que está al lado. Estimados, sí vivimos en tiempos peligrosos. Vimos la condición en esos puntos y hemos desmenuzado lo que Pablo estaba diciendo. Pero también vivimos en el tiempo del fin y Cristo viene pronto. Aférrate al Salvador del mundo. Con ese pensamiento oremos. Padre que moras en los cielos, yo y mi casa queremos acercarnos a Cristo y adorarte a ti, oh Padre Celestial. Ayúdanos a perseverar en tu causa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De nuestra parte de la Voz de la Esperanza, te deseamos a ti y a los tuyos que Dios te bendiga ricamente. La voz de la esperanza, al grito del corazón, alcanza al herido y lo entrega a Dios. La voz de la esperanza.